Este relato me sucedió cuando me encontraba patrullando, en compañía de 2 compañeros de trabajo. Habíamos tenido un día agotador, y por temas de seguridad teníamos que doblar turno para nuestra mala suerte. Nos encontrábamos sin pegar un solo ojo, y con demasiado sueño. Al dar las 3 de la mañana, esto se hizo más evidente. Tomamos la decisión de tomar turnos para dormir. Detuvimos la patrulla en la parte trasera de un cementerio. A nosotros no nos pareció mala idea. Les voy a aclarar que no somos supersticiosos ni nada de eso. Más que nada nos detuvimos en ese lugar por temor a ser descubiertos por otros elementos. Además de que no pensábamos estar en él mucho tiempo. Tan solo lo suficiente para retomar energías. A lo máximo unas 3 horas. Éramos 3 en aquel momento. Uno de mis compañeros de nombre Andrés se ofreció a ser el primero que cuidaría mientras nosotros dormíamos. Lo último que recuerdo haber visto de él, antes de cerrar los ojos, fue verlo fumar de pie, enfrente del cementerio. Después de eso me quedé profundamente dormido, lo cual no me llevó mucho tiempo. De pronto me desperté súbitamente. Sentí en mi sueño como si fuera a caer, y me sobresalté. A pesar de haber despertado de esa manera, sentí aún demasiado sueño, por lo que de nuevo me estaba quedando dormido. Al voltear para acomodarme, me di cuenta que éramos 3 personas recostadas en la caja de la camioneta. Por lógica pensé que Andrés simplemente no había aguantado el sueño y había decidido acostarse junto con nosotros. No quise reclamar ni nada parecido. Solamente me quería dormir un poco. Me volteé y me quedé mirando hacia afuera de la caja, hacia el cementerio, y en eso pude ver una silueta que se iba acercando. Estaba por cerrar los ojos, cuando reconocí el uniforme que esta silueta portaba, y al ponerle más atención, reconocí que se trataba de Andrés. Él no se encontraba dormido, aún se encontraba caminando. En ese momento empecé a sentir un aire frío que lentamente fue recorriendo toda mi espalda. Me quedé petrificado. Si Andrés se encontraba caminando enfrente de mí, entonces, ¿quién era el que estaba recostado a mi lado? De pronto todo ese aire frío que tenía en mi espalda pasó a centrarse en mi hombro. Una mano muy larga y fría estaba tocándome. Bajó su palma hasta tocar mi pecho. En ese momento sentí muchas punzadas en este. Mi corazón me dolía y no podía respirar. Las punzadas que sentía eran como alfileres, que se incrustaban una y otra vez en mi pecho. Terminaron por provocarme un dolor extremo, que terminé durmiéndome debido a este, o más bien desmayándome. Fue la experiencia más claustrofóbica y dolorosa que he tenido. Me sentía aprisionado y asfixiado a la vez. Mis compañeros me despertaron, ya que tenía un color de piel muy alarmante. Prácticamente mi cara estaba morada. Cuando desperté di un gran suspiro y empecé a tomar aire, como si me estuviera ahogando. Tenía dolorido el pecho y todavía tenía escalofrío. Cuando les dije que había alguien más en la camioneta, ellos trataron de ser amables conmigo, pero me dijeron que no, que nadie había dormido ahí más que nosotros 2. Andrés me dijo que lo más probable es que hubiera sido una pesadilla, pero Narciso, el otro oficial que también se encontraba dormido, nos dijo que él también había sentido algo extraño, o más bien había soñado algo extraño. Él dijo que había soñado con un esqueleto, que él se encontraba en su cama recostado y estaba abrazando a este esqueleto, mirándolo de frente. De pronto empezó a sentir mucho frío, y fue este mismo frío el que lo levantó. Ambos coincidíamos en que algo había dormido con nosotros aquella noche, pero lo vimos en diferentes modos. Él lo vio en el sueño, en cambio yo lo vi y lo sentí en carne propia. Esta experiencia se la atribuimos al cementerio,
a que estábamos muy cerca de que permitimos que algo nos acompañara esa noche. Por otro lado, algunos familiares me dicen que no fue un espíritu del cementerio, sino que después de escuchar todo esto, el frío que sentí, junto con aquella mano espectral, las punzadas en mi pecho y el esqueleto que había soñado mi otro compañero, apuntaban a que esa noche la muerte había dormido con nosotros. Lo siguiente que me pasó fue cuando me encontraba dentro de la estación de la policía municipal, en la cual presté servicio casi 10 años de mi vida. Por lo regular mi puesto siempre era en la estación. Era más que nada trabajo de oficina, aunque de igual manera me habían adiestrado en el manejo de armas. Me limitaba a atender llamadas, a mandar correos y también a levantar actas de personas que hubieran sido detenidas en el pueblo. Era una localidad pequeña, por lo que mucho trabajo la verdad es que no había. En esta ocasión me tocaba estar en el turno nocturno. Cada quincena me cambiaban de horario. Esa noche de sábado, me iba a quedar solo en la estación desde las 12 hasta aproximadamente las 3 de la mañana, debido a que en ese horario todo el personal de la noche se encontraba en los caminos y carreteras. Si ocurría algo, solamente los llamaba por la radio. Al dar las 12:30 de la noche, di un rondín por la estación hasta llegar al segundo piso, como lo hacía todas las noches para estirar las piernas. Al pasar por una de las salas de espera de la parte trasera, me di cuenta que se encontraba una silueta sentada en esta. Esta sala por lo regular no se usaba. La puerta se mantenía cerrada y las luces apagadas, por lo que me pareció extraño, sobre todo porque esta persona se encontraba sentada entre la oscuridad. Pensé que cabía la posibilidad de que la puerta estuviera abierta y esta persona estuviera esperando ayuda, por lo que encendí las luces, y al hacer esto, me llevé una gran sorpresa. Esta persona se encontraba con sangre en su camiseta y pantalones. Era un hombre de la tercera edad. Su cara estaba demacrada, y en su rostro se podía apreciar una mueca de dolor. Juzgando su apariencia y cómo tenía sus vestiduras, de inmediato pensé que se trataba de un herido. Probablemente lo habrían asaltado o algo peor. Para llegar hasta él tenía que dar una vuelta y pasar por unas oficinas, hasta llegar a la entrada de la sala por atrás de la recepción de la misma. Al llegar no vi a este hombre. Pensé que se había caído, así que empecé a buscarlo por la zona de los asientos. No logré encontrarlo, pero lo que sí encontré fue un charco de sangre y un rastro del mismo, donde este hombre estaba sentado. El rastro era como si este hombre se hubiera ido arrastrando por el suelo. Lo seguí hasta que di con los baños. Una vez que entré a estos, el rastro desaparecía. Esto no tenía sentido, ya que era como si este hombre hubiera desaparecido al abrir la puerta, o como si hubieran limpiado o algo parecido. La verdad, hasta el día de hoy estoy confundido. Encendí la luz del baño y empecé a revisar cubículo por cubículo. Todo parecía normal. En eso escuché el timbre de la recepción de enfrente. Este suena cada vez que alguien llega. Al salir del baño y dirigirme a la recepción, la sangre que había seguido, el rastro, el charco, ya no se encontraban. Además, está de más decir que en ese momento empecé a sentir miedo. Me sentí observado de todas partes, e incluso tardé en llegar a la recepción de enfrente. Iba caminando muy lento. No sé, pero tenía miedo de encontrármelo por el camino. Algo me decía que no se trataba de una persona común y corriente, sino de algo más. Aterrorizado y caminando a paso de tortuga, llegué hasta la recepción.
En ella me esperaba un amigo el cual ya tenía tiempo de conocer. También era policía. Vamos a ponerle Juan para mantener su nombre anónimo. Juan venía a la estación a descansar un poco, ya que había estado enfermo los últimos días. Nada alarmante, pero no quería dejar de trabajar, ya que si lo hacía, esos días no se los pagaban. Le habían dado permiso de pasar esa noche en la estación, por lo menos para que descansara un poco. Cuando llegó trató de hablar conmigo con normalidad, pero yo tartamudeaba. Me costaba hablar o tan siquiera decir una oración completa. Después de que Juan me trajo agua y me senté un rato, pude explicarle lo que había visto en la recepción trasera. Él, algo crédulo, fue hacia aquella sala. Yo seguí sentado tomándome el agua, cuando de pronto Juan volvió y me dijo que lo siguiera al segundo piso, no sin antes preguntarme si es que estábamos los dos solos en la estación. Yo le contesté que sí, que solamente estábamos nosotros dos solos. Fue cuando él me dijo que había alguien más, que había alguien en el segundo piso, que lo había visto por medio de las cámaras de la oficina del monitoreo. Al pasar hacia la recepción trasera, se subió casi corriendo y yo lo tuve que seguir. Por las escaleras le pregunté qué era lo que había visto. Él me contestó que era una persona que se iba arrastrando por el piso. Ya habíamos llegado al segundo piso, cuando lo alcancé y lo detuve. Le dije que era el mismo hombre que había visto en la recepción, el que había desaparecido, y como si esta cosa, este fantasma o espíritu, porque no hay otra manera de llamarlo, supiera dónde estábamos, pasó por enfrente de nosotros arrastrándose por el piso, a unos cuantos metros de extremo a extremo. Pasó por la puerta de la terraza y salió. Eso nos bastó para bajar de nuevo a la parte de abajo de la estación y no volver a subir en todo lo que restó de la noche, o al menos hasta que llegó más compañía. Subieron los demás policías y estuvieron en la terraza. No vieron nada extraño, nada, ni siquiera un rastro de sangre, que era lo que este hombre dejaba por donde pasaba. Juan me dijo que esto tenía una explicación y que de ahora en adelante tenía que tener cuidado con él, sobre todo cuando me encontraba solo. Me contó que en días pasados, por radio, él escuchó sobre un herido que había arribado a la estación. Varios contestaron que era lo que había pasado con él, algún asalto o alguna detonación de arma. Para mala suerte, cuando se encontró el cuerpo de este hombre, un hombre adulto, estaba en la puerta de la recepción trasera. Ya contaba con pocos signos de vida. Al llegar la ambulancia, este hombre ya había fallecido. Había marcas de arma blanca en todo su cuerpo. Y a pesar de que se dio aviso en el pueblo cercano de este fallecimiento, nadie fue a reclamar el cuerpo. Además, este anciano no contaba con ninguna identificación. Por lo tanto, el cuerpo fue entregado al Estado para hacer lo que éste considerara apropiado. Tal parece ser que aquel hombre jamás se fue de la estación. Sigue todavía esperando por ayuda, aún después de su muerte. No se sabe si le dieron cristiana sepultura, pero si no fue así, dudo mucho que pueda descansar en paz. Por mi parte, jamás volví a la recepción de la parte trasera. Llegué a la conclusión de que, si no vas, si no lo ves, él no saldrá de esta. Eso me consta. Por suerte, en lo que estuve elaborando, seguí esta regla al pie de la letra, y no volví a lidiar con este espíritu. Hola cripta, esta historia es corta, pero tiene poco que me pasó, y quisiera compartirla con la comunidad. Sucede que soy policía,
y en aquella ocasión me encontraba en un retén policial de rutina. No estábamos deteniendo autos, simplemente estábamos checando que todos los taxis trajeran su placa en orden. Sobre todo, esto fue mayormente impulsado acá en Monterrey, debido a la desaparición de una chica que sé que la mayoría recuerda, ya que fue un caso muy sonado. En aquella ocasión detuvimos a un taxi, el cual yo revisé ya que no traía las placas. Al detenerlo pude ver que este traía pasaje. Se trataba de una mujer que venía en los asientos traseros. El hombre me explicó su caso y la verdad no era nada alarmante. Traía todo en completo orden. Y además él me dijo que ya se dirigía a su casa para poner sus placas en su lugar, ya que se le habían caído. Me dijo que por esto mismo ya no había recogido pasaje. Yo le contesté que eso no era cierto, que traía una mujer en la parte trasera. Al voltear, ya no había nada. La mujer se había esfumado. Recuerdo muy bien haberla visto, ya que era lo primero que checaba en cada taxi. El taxista me dijo que no me preocupara, que eso pasa una que otra vez. A él y a otros taxistas les suele pasar esto, que a veces se les suben pasajeros que no son de carne y hueso, sino que se les conoce como los pasajeros fantasma, almas que han perdido la vida en las carreteras y que tienen la facilidad de adherirse a las personas que pasan mucho tiempo en estas, como lo son ellos. Gracias por escuchar mi experiencia. Saludos a todos desde Nuevo León. Quisiera contar una experiencia que le sucedió a mi padrino. Esto sucedió hace algún tiempo. Yo era pequeño, pero al pasar los años, la experiencia que le sucedió se fue convirtiendo en una historia que se contaba en días de lluvia o en noches de Halloween, ya que si bien es corta, resulta ser bastante escalofriante. Él toda su vida ha sido policía, y en una ocasión recibió una llamada la cual lo dejaría horrorizado durante días. Él dice que recibió una llamada de un teléfono fijo. Cuando respondió a la llamada, nadie contestó desde el otro extremo. Esto le ocurrió varias veces durante las noches, a lo largo de 4 días. Ahora, si bien algunos se preguntarán por qué no hacía algo respecto a mi padrino respecto a estas llamadas, primero les aclararé. Mandar patrullas al lugar donde proviene la llamada no es tan fácil como creen, ya que anteriormente se han dado casos muy parecidos y se dan con el resultado de que son simples bromas y hacen perder el tiempo de uno. Aunque él explica que sentía una cierta sensación de miedo y escalofrío cuando el teléfono sonaba, pero esto no era siempre de esa manera, sino que daba la casualidad de que esa sensación la sentía cuando este preciso número lo llamaba, incluso segundos antes, como si su cuerpo de alguna manera le estuviera advirtiendo de que esa llamada se aproximaba. Como les dije antes, esto ocurrió varias veces, por lo que cuando estaba terminando su turno, platicó con uno de sus compañeros y 3 amigos más que tenían la fuerza, y todos estaban dispuestos a ir a la dirección de la cual llamaba el teléfono. Después de tantas veces que había llamado, mi padrino había logrado encontrar la dirección con el rastreador. Los 4 subieron a la patrulla y prosiguieron con el camino. Al llegar a la casa, notaron en un principio que se encontraba vacía, o por decir algo, tenía la pinta de estar abandonada. O al menos eso era lo que se pensaba, ya que a pesar de tocar varias veces la puerta y el timbre, esta no se abría. Mi padrino le dijo a uno de sus compañeros que lo mejor sería que se fueran. Total, a lo mejor solo se trataba de alguien molestando, pero uno de sus compañeros, más por curiosidad que por otra cosa, tuvo la idea de entrar al patio trasero, tan siquiera para saber si alguien vivía en la casa. Mi padrino accedió a regañadientes, y su compañero entró. A los pocos minutos, él de nuevo salió y les dijo a todos que tenían que entrar, ya que al fijarse por una de las ventanas,
Él dijo que había visto el cuerpo de alguien desplomado sobre la sala entre la oscuridad. Después de estar un tiempo ahí, los 4 entraron, y con lo que se encontraron fue con el cuerpo de una anciana. Esta ya se encontraba fallecida. Si bien esto les sorprendía en gran medida, fueron las condiciones en las que la encontraron lo que más desató el terror entre ellos. Mi padrino les había contado a sus compañeros sobre las llamadas, y sabían que éstas tenían 4 días de haber sucedido, algo que por completo no concordaban con el cadáver que estaban viendo, pues a juzgar el estado del cadáver, este se veía que tenía por lo menos 1 mes y medio de haber fallecido, y también por el polvo que había en la zona y las termitas, ya que era una casa de madera con láminas. Informaron sobre la situación y se dio aviso en el periódico y por diferentes medios de comunicación sobre el hallazgo de esta mujer. Todo esto en forma de recurso para hallar a los familiares, pero nadie se presentó. Las vecinas dijeron que era una mujer muy agradable, pero también muy antisocial. Vivía en absoluta soledad. Y aparte de esto, sufría de varias enfermedades más. Tristemente, de esa misma manera pereció. También se les preguntó a las vecinas si sabían de alguien que se metía a la casa, pero ellas dijeron que nadie, que simplemente la dejaron de ver, por lo que pensaron que había salido fuera de la ciudad. La causa del fallecimiento era debido a un ataque cardíaco. No había forcejeo, y las cosas de la casa se encontraban totalmente acomodadas. Nadie la había saqueado, por lo que reforzaba el hecho de que nadie se había metido en la casa. Lo único que estaba fuera de su lugar era su teléfono, el cual se encontraba descolgado, como si hubiera tratado de llamar a alguien. Mi padrino afirma que fue la misma señora quien llamó, al menos para que de esta manera pudieran encontrar su cuerpo y así poder descansar en paz.